amigos y hermanos todos en el Señor Jesús. Vamos a seguir los personajes que entran dentro de esta espiritualidad del cuerpo. Y es una mujer evangelizadora de Samaria. Lo comenta Juan en el capítulo 4, del 4 al 44. Dice ella: una vez más, quiero presentarme y desvelar mi identidad, aún muy desconocida para las cristianas y cristianos de hoy, del siglo XXI. Como tantas mujeres de los evangelios, no tengo nombre. Se me conoce por el de mi tierra, Samaria. Tierra maldita para los judíos, tierra de herejes, de raza contaminada. Los judíos nos despreciaban hasta el punto de que llamar a alguien samaritano era uno de los peores insultos. Así comprenderás lo escandaloso que supuso para los judíos escuchar la parábola del buen samaritano. ¿Sabes por qué nos odiamos los judíos? Te lo digo. Las personas que habitábamos en tierra éramos descendientes de dos tipos de grupos. Un resto de los israelitas nativos que no habían sido deportados por los asirios porque eran la chusma de la población. Asiria solo deportaba a los selectos y a los extranjeros traídos de Babilonia y Asiria, es decir, extranjeros y paganos. Pero con el pasar de los años nos fundimos y nos mezclamos y asumimos también en nuestra tierra cultos extranjeros, resultando así una raza impura y herética. Pero Jesús, en contraste con los judíos de su tiempo, no solo nos despreciaba, sino que nos puso de ejemplo de quien sabe hacerse prójimo, de quienes suspiramos reconocerle como el Mesías. Además, me eligió para revelarme su verdadera identidad y para dejar clara la nueva manera de entender las relaciones entre Dios y el ser humano. No es casual el contexto en el que el evangelista Juan introduce el relato de mi encuentro con Jesús. Jesús estaba en Jerusalén. Poco a poco había ido mostrando ante el escándalo de los judíos que con él se había acabado las relaciones mediadas, los lugares sagrados.
el templo, Juan 2, 19-21, y el culto habían quedado superados, porque Dios se había mostrado en Jesús como lugar de revelación y de encuentro. De aquí que la relación con Dios es inmediata, mediada solo por el amor. Lo dice Juan: el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Con esta revelación quedaban sustituidas las mediaciones y los mediadores, que servían como cauce de comunicación con Dios por la adhesión a través del Hijo. Por eso San Juan dice: quien presta adhesión al Hijo posee la vida definitiva. Pues bien, en este contexto, el evangelista explicita a través del diálogo de Jesús conmigo en qué consiste el verdadero culto, que sustituye al antiguo. Localizado y ritual, la práctica del amor, expresión del Espíritu. Un amor que rompe todas las fronteras sexuales, raciales y religiosas. Porque la adoración en espíritu y en verdad es una realidad. No necesita templos, ni en Jerusalén, ni en Samaria. Pero eso lo veremos más despacio, cuando entremos a profundizar. Ahora, como siempre, vamos a hacer un silencio escuchando esta recomendación. Me gustaría que estas palabras mías fueran una oportunidad para preguntarte, primero, ¿qué está pasando en la Iglesia de Jesús con la manera de entender el culto? Otra pregunta: ¿cuáles están siendo los lugares privilegiados de encontrarse con Dios? Otra pregunta: ¿dónde ha quedado la revelación? Desde Jesús han sido relativizadas y sustituidas las mediaciones y los mediadores, porque Dios ha puesto su tienda entre nosotros, porque el reino dentro de vosotros está, porque adherirse a él en espíritu y en verdad es poseer la vida eterna. 2 segundos para meditar esta recomendación. Seguimos. Mientras piensa esto, sigo contándote la experiencia inolvidable de mi encuentro con Jesús y cómo cambió no solo mi vida, sino la de muchos conciudadanos. Jesús con sus discípulos llegaron a Samaria. Como estaban cansados y hambrientos,
y también sedientos, mientras sus discípulos iban al pueblo a comprar algo para comer, Jesús se quedó junto al manantial de Jacob, el pozo, que en realidad era el pozo de Jacob. Hay en el texto muchos datos simbólicos. Así escribe Juan su evangelio. La tierra de Sicar y el pozo de Jacob eran lugares que guardaban raíces profundas del pueblo judío, que formaron parte de la primitiva historia de Israel, raíces de pertenencia a un mismo pueblo, más allá de las fronteras posteriores. El pozo, símbolo también del manantial que Moisés abrió en la roca del desierto, es el pozo de la ley, de la que brotaba el agua. De hecho, el pozo significaba prácticamente todas las instituciones judías: la ley, el templo, la sinagoga y su centro, Jerusalén. Ahí, en ese lugar simbólico, se encontró Jesús conmigo, con la mujer de Samaria. Ese fue el contexto en que me eligió a mí, una mujer y además samaritana, para dar un vuelco a la antigua alianza y mostrar a todos los que creían en él que había llegado la hora de un culto nuevo: saborear el agua viva, símbolo del Espíritu que Jesús me iba a entregar a mí y en mí a ti y a mí. Jesús llegó y se quedó sentado en el manantial. No sabía yo en ese momento que él se iba a convertir en el auténtico manantial del que brota el agua viva. No lo sabía. Yo, como tantas mujeres del mundo, dedicaba parte de mi día en ir a buscar agua con mi cántaro al pozo. Ese día lo hacía una vez más y según me iba acercando, vi la silueta de un varón judío con gesto cansado, reclinado en el brocal del pozo. Llegué silenciosamente, sin decir palabra. Los varones judíos no hablaban con las mujeres en la calle ni en el público. Como sabes, por la historia. Y cuál no sería mi sorpresa cuando escuché estas palabras: dame de beber. No salía de mi asombro y así se lo hizo saber. Y le contesté: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que él, un varón judío, tomara la iniciativa de dirigirse a mí, a una mujer desconocida y samaritana, y encima para pedirle algo?
no lo entendía. Evidentemente se veía en su rostro que tenía sed, y así, sin más, comenzó el encuentro conmigo de un hombre que desde su necesidad física me pedía algo que yo sí podía darle. Veamos. El varón judío, que se cree siempre superior a un samaritano, y mucho más a una samaritana, por ser mujer, acababa de desmoronarse ante mí. Se situó conmigo en el plano de igualdad, de quien necesita y sabe pedir y ofrecer algo. Pero de pronto me di cuenta de que había comenzado una relación nueva. Yo, la samaritana, la marginada, tenía algo que ofrecerle a él, que así lo reconocía y lo expresaba. Era la experiencia del encuentro desde la solidaridad humana, primer eslabón de todo encuentro capaz de superar todas las barreras de la sociedad, las barreras sexuales, las barreras políticas, las barreras religiosas e incluso las barreras culturales. Esta fue para mí una experiencia inolvidable. Sentí que en ese momento se estaba dando no solo un encuentro con ese varón necesitado al que desconocía, sino un encuentro que me dignificaba como mujer, me hacía sentirme útil, valiosa, igual, y ese era, sin duda, un lugar de encuentro con el Dios de mis padres. Te deseo que la vida te ofrezca experiencias semejantes, como el de esta mujer, y que aprendas a tu vez a relacionarse así, para que seas tú también lugar de revelación y encuentro con Dios. Ojalá que igual que yo te encuentres con Jesús. ¿Dónde? En el pozo de Jacob, que simboliza tu vida y la mía. Sigo compartiendo contigo el significado profundo de esta experiencia, que no acaba aquí, sino que se prolonga. El agua, elemento escaso y preciso, y si bien a cuento, el agua va a ser muy escasa a lo largo de la historia. Te estoy narrando esto en el 2018, donde hay una escasez terrible de agua por el clima, dicen, climático, es decir, por la contaminación de la naturaleza. Y en esta Murcia, en donde yo te relato esto, pues no llueve casi nunca. Un gran problema era en aquel tiempo, y es en este más que nunca, el agua.
En mi cultura, dice la samaritana, y en otras muchas, señal de acogida y hospitalidad era imprescindible. Eso era en realidad lo que Jesús me estaba pidiendo. Yo aún no lo sabía, pero él acababa de ser rechazado en Judea y había venido aquí a Samaria pidiendo ser acogido a cambio de hospitalidad. Él nos dio, te lo supones, ¿no?, el agua viva. Después de expresarle yo mi sorpresa por su petición de agua, Jesús me contestó palabras sabias. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, le pedirías tú a él y te daría agua viva. En ese momento no entendí nada. Lo que me estaba diciendo. Pero mi corazón latía precisamente. Mi boca soñaba con saborear ese agua de la que me hablaba. Mi deseo de saber quién era ese varón y de qué me estaba hablando crecía y se me agolpaban las preguntas. Casi como un torrente me brotaron en los labios estas palabras que tú y yo sabemos, pero que es bueno que lo recordemos. Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? ¿Acaso eres tú, más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebió él, sus hijos y sus ganados? La significación del pozo de Jacob para nosotros no solo era un lugar material del que vivíamos, sino toda la tradición de Moisés y de los patriarcas. Yo conocía ese pozo, de él bebía, pero no podía comprender que existiese otra agua viva que no fuese el de Jacob. Pero la intervención de Jesús en su mirada, Jesús me miró profundamente y en esa mirada me alcanzó el corazón. Sentí que él me hablaba de otra agua que yo desconocía. Mi asombro, mis ojos anhelantes le preguntaron sin palabras. Él comprendió el gesto y me dijo: todo el que beba agua de esta volverá a tener sed. En cambio, el que haya bebido el agua que yo voy a darle, nunca más tendrá sed.
el agua que yo voy a darle se convertirá dentro en un manantial con agua que salta, dando vida definitiva. Chapó. Lo que intuía mi corazón lo escucharon al fin mis oídos, porque el corazón actúa más que la mente y que los oídos. Estaba ante alguien que me estaba ofreciendo un agua nueva, un agua que saltaba hasta lo profundo del ser y lo saciaba. Pues en ese momento recordé las palabras de Isaías, tan bonitas y tan reales. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Isaías 55, versículo 1. Esa era el agua de la que ese hombre me hablaba, de un agua que solo podía hablarme de mi Dios, del único Dios y de su agua viva. Entonces comprendí que ahí, ante mí, ese hombre me ofrecía la oportunidad de encontrar para siempre sosiego a mi corazón y me invitaba a saborear un agua nueva que yo desconocía. Bastaba beber una vez para que la sed se calmara, porque era dentro, en la raíz más profunda de mi ser, donde iba a ser saciada. Y era ahí, en el interior, donde yo ya podía acontecer el encuentro con el Dios vivo. Conteniendo el aliento por la emoción, solo pude expresar el deseo más ardiente de mi corazón, encontrar al fin el sentido profundo de mi vida, el agua que apague mi sed y el corazón saltándome del pecho de alegría. Solo atiné a decirle: Señor, dame agua de esta, así no tendré más sed ni vendré aquí a sacarla. No puedo recordar ese momento sin quedarme sin aliento, sin otra posibilidad que guardar en el corazón la experiencia vivida y desearte que Jesús, igual que hizo conmigo, te revele dónde puedes encontrar y saborear ese agua viva que Él vino a ofrecer. Pues escucha en este momento, como aquí y ahora, como a mí hace siglos te dice: si alguno tiene sed, que se acerque a mí y que beba. De sus entrañas manará ríos de agua viva. Juan 7, versículos 37 y 38. ¿Qué tal te suceda? Te lo deseo yo, una mujer con sed de agua viva. Y después
de reconocer en ese hombre a un enviado de Dios que me invitaba a abandonar el agua del pozo de Jacob para acoger el agua viva que él me ofrecía, comprendí que todo lo que me estaba pasando no era sino una llamada para mí, no solo para mí, un tema personal, sino que se estaba desvelando un modo nuevo de saborear al Dios vivo. Por eso, a mí no me sorprendió que en este momento Jesús me dijese: ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. Quizás tú hoy no te familiarizarás con el Antiguo Testamento. No comprendas que este cambio aparente de tema. Para que entiendas mejor lo que Jesús me decía, tienes que leer este texto, el trasfondo del profeta Oseas, para quien la prostitución y el adulterio son símbolo del reino de Israel, que tenía a Samaria como capital. De ahí que el término marido-señor recuerda la palabra Baal, tiene connotaciones religiosas, presenta la idolatría, la adoración a otros ídolos convertidos en dioses. Si recuerdas, cuando el profeta Oseas habla del amor de Dios a Israel, que le ha sido infiel, simbolizada por la mujer prostituta, expresa que llevarla al desierto y hablarle al corazón tiene un objeto que el profeta expresa con estas mismas palabras: aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, ya no me llamarás ídolo mío. Le apartaré de su boca el nombre de los Baales y sus nombres no serán invocados. Oseas, capítulo 2, versículo 18. Entonces comprendí muy bien lo que me estaba diciendo. Yo y los de mi pueblo habíamos abandonado al verdadero Dios, rindiendo culto a los dioses extranjeros, porque ninguno era nuestro Señor marido. Estaba cometiendo un auténtico adulterio, abandonando al Dios verdadero por ídolos que no apagan mi sed. Por eso reconocí con dolor, pero con verdad: no tengo marido. Qué bonito. Coherente con el nivel desde el que estamos hablando, y donde cuenta Jesús de lo que había entendido, me respondió: el sabio Nazareno, has dicho muy bien al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. Pues yo os digo, si queréis comprender el verdadero sentido de estas palabras, te invito a que leas el Segundo de los Reyes, el
capítulo 17, del 24 al 41, donde se narra el origen de nuestra idolatría samaritana. En esta narración se mencionan 5 ermitas de dioses. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Jesús estaba denunciando en mí, nuestra idolatría, los lugares de culto a Dios, nuestros auténticos ídolos. Y mi expresión fue: qué momento privilegiado de luz. Pues en este momento hacemos también un silencio para escuchar estas preguntas. ¿Sabes tú cuáles son los lugares de culto de tu vida y de tus contemporáneos? ¿Cuáles son tus maridos? ¿Con qué y con quiénes estás casado, entregado al culto? Ojalá que en este momento de tu vida te encuentres con profetas, como yo me encontré con el Nazareno, para que te abra los ojos y comprendas al fin dónde y cómo puedes ofrecer a Dios el verdadero culto auténtico, en espíritu y en verdad. Pues ahí nos vamos a quedar, para después seguir viendo estas escenas que verdaderamente, y este diálogo, nos deben de conmover y llamar: ¿dónde bebemos el agua? ¿Qué agua bebemos en nuestro mundo actual? El mundo gran avanzado, según algunos, pero falta de un agua más que material, de un agua viva que dé sentido a la vida de muchas gentes. Pues bien, ahí te invito a reflexionar como yo lo hago, y después otro día seguiremos adelante. Adiós, un abrazo.